Buenos días a todos. Mi nombre es Esther Lavall, soy la directora del CET de Castellón. Bienvenidos a una nueva jornada informativa sobre las medidas a implementar, en este caso en la fase 2 que hoy comienza, de la desescalada para reducción de riesgo en la actividad de establecimientos de restauración en la Comunidad Valenciana. Como sabéis, la inmensa mayoría de los que hoy nos acompañáis, este es ya el segundo seminario, el segundo webinar que realizamos sobre esta temática por parte de Turismo, Comunidad Valenciana, y ASOTUR, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón, y forma parte del ciclo de webinars del programa Prepárate para Volver, con el que pretendemos orientar a los distintos subsectores de la actividad turística en estas distintas fases de desescalada hasta la vuelta a la nueva normalidad. Como sabéis, desde que se iniciara la crisis sanitaria se ha ido produciendo normativa de obligado cumplimiento para preparar los establecimientos cara a la apertura en las distintas fases. Y también el ICTE, el Ministerio de Sanidad y la Secretaría de Estado de Turismo, junto con los distintos grupos de trabajo de las comunidades autónomas, asociaciones, Federación Española de Municipios y Provincias y distintos agentes turísticos, han elaborado unas guías con una serie de recomendaciones donde, aparte de la normativa de obligado cumplimiento que va entrando en vigor en cada fase, bueno, pues se recomiendan una serie de medidas para reducir el riesgo de contagio tanto por parte del personal como, sobre todo, por parte de los clientes, de los visitantes, de los turistas que puedan hacer uso de nuestras instalaciones turísticas con el fin de dar, bueno, pues ese marchamo de turismo seguro que todos pretendemos. Nos acompaña hoy de nuevo Alberto Genovés, que es responsable de Seguridad, Higiene Alimentaria, Prevención de Riesgos Laborales y Nutrición de ASOTUR, que ya realizó este mismo seminario hace un par de semanas cuando entramos en fase 1. Y bueno, yo creo que vamos a seguir en principio la misma dinámica que en aquel momento. Recordáis que el seminario tiene 2 horas de duración. Si os parece, la presentación de Alberto se extenderá durante la primera hora y media aproximadamente. Y a partir de ahí, pues le haremos llegar vuestras preguntas. Si vemos que las preguntas se concentran mucho, pues a lo mejor hacemos una primera parada, lo que Alberto me diga en este momento, y las vamos contestando por bloques. Pero en principio, depende del número de preguntas, lo dejaríamos para la última media hora, si te parece, Alberto. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Según lo que veas, si muchas preguntas se van acumulando, pues paramos un momento y respondemos las Fenomenal. preguntas. Si me das permiso y veo que la cosa se acumula, que va a ser luego un poco farragosa, te hago ahí un impasse, y si veo que realmente el Sí. volumen va a ser bueno para la última media hora, pues lo dejamos para el final. Comentaros que, Muy igual bien. que en anteriores seminarios, este quedará grabado en la web Turisme CV, en el enlace Prepárate para Volver, quedará grabado este seminario para que lo podáis consultar. Y que si tenéis alguna consulta que finalmente, bueno, no resolviéramos porque no diera tiempo, o tenéis un especial interés o no os queda claro, nos lo podéis hacer llegar al correo electrónico satsa.cbt@gmail.com. Pero intentaremos dar contestación a todas ellas en el tiempo que hemos marcado para las preguntas. Así que, sin nada más, Alberto, te dejo la pantalla a tu disposición y nos vemos Muy en un bien. ratito. De acuerdo. Gracias a todos. Gracias, Esther. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con esta jornada informativa. Ya sabéis que en la Comunidad Valenciana hemos entrado hoy mismo en la fase 2. Eso supone que en los establecimientos de restauración se puede hacer consumo de alimentos en el interior del establecimiento con un aforo máximo del 40%. Esto es la situación a la que nos encontramos, en la que nos encontramos a día de hoy, esperando pasar a la fase 3. Esto viene recogido en la orden SND 414 de 2020 del 16 de mayo. La situación, los requerimientos, especificaciones para los establecimientos de hostelería en la fase 2. También la última orden que ha aparecido para la fase 3 se ha indicado alguna modificación, específicamente el tema de los aseos, para la fase 2.
¿vale? O sea, incluiremos esto también en lo que es la presentación de hoy. Bueno, vamos a avanzar. Esto es lo que vamos a ver como el último seminario o charla informativa. Primero vamos a ver aspectos básicos del virus que produce la enfermedad COVID-19, el SARS-CoV-2. Ya lo vimos, pero habrá gente que no ha podido ver el último seminario de la primera fase. Y también es relevante, es importante tener en cuenta cómo se produce la transmisión y aspectos importantes que nos llevan a esa toma de medidas necesarias en los establecimientos, tanto para proteger a los trabajadores como para proteger a los clientes. Luego vamos a ver la normativa aplicable a 1 de junio, o sea, la normativa que os he comentado, la orden SND 414 del 2020, donde especifica los requerimientos y obligaciones en fase 2 de los establecimientos de restauración. Y ya por último veremos aspectos fundamentales a abordar en los establecimientos. Básicamente son aquellos aspectos, desarrollos que se recogen en las guías, en la guía del ITE aprobada por el Ministerio de Turismo y de Sanidad, que desarrollan aspectos que no están desarrollados en la legislación, en la normativa, exactamente en esta orden 414. Y que son importantes también para tener en cuenta, para poder gestionar esta situación de contingencia, de riesgo, de contagio en nuestros establecimientos. Vamos a empezar con el virus, con el SARS-CoV-2. Bueno, como hablamos en el último seminario, bueno, se trata de un virus, lo sabemos todos. ¿Qué es un virus? Pues una partícula con código genético ADN o ARN. En este caso es ARN, encapsulada en una vesícula de proteínas. Los virus no se pueden replicar por sí solos, necesitan infectar células y usar los componentes de la célula huésped para hacer copias de sí mismo. La infección y el daño de la infección se causa por esta replicación en las células de nuestros tejidos. El tema de esta afectación a nivel pulmonar, pues está afectando esa invasión a las células, al tejido de los pulmones de las personas contagiadas. Aún está en dilema, todavía se discute si son seres vivos o no, se puede decir que son microorganismos porque no tienen capacidad propia para multiplicarse, depende de los tejidos, depende de un ser vivo que les permita ayudar a su replicación. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque, evidentemente, a diferencia de las bacterias, por ejemplo, que sí que pueden crecer en una superficie si encuentran nutrientes para poder hacerlo, los virus no. Los virus llegan a la superficie inerte, ¿no?, de un ser vivo, y poco a poco, digamos, van desapareciendo en esa superficie. Su viabilidad va cayendo con el paso de las horas y de los días, pero no van a más. Los que han llegado son los que están e incluso van a ir a menos hasta el punto de que su supervivencia termina totalmente en esa superficie. Se trata de partículas o de microorganismos de un tamaño entre 50 y 200 nanómetros de diámetro. Estamos hablando de 50 millonésimas de un milímetro. Esto también hay que tenerlo en cuenta por el tema de la propagación de la enfermedad, del contagio a través de esas microgotitas que exhalamos cuando tosemos, estornudamos o hablamos. Esas gotitas que pueden tener un tamaño de 5 micras, pues imaginaros cuánta carga vírica puede haber en cada una de esas gotitas. Un nanómetro es una milésima de una micra, para que tengáis en cuenta esta relación. Bueno, esto es una representación de qué es el SARS-CoV-2, lo que os he comentado, pues tenemos la estructura, la cápsula proteínica, hay también componentes lipídicos,
y el material genético está aquí dentro. Esto es una sección de este virus, una representación seccionada por la mitad, y veríamos en el interior que está el contenido genético, que es lo que, digamos, le permite engañar a la célula para que se ponga a producir virus nuevos y genere no solo más material genético, sino que lo encapsule, generando esa producción de virus dentro de cada una de las células infectadas. En los síntomas de la enfermedad, lo sabéis también por la difusión en los medios de comunicación. La verdad que estamos bastante informados de todos estos temas, pero es bueno que lo recordemos. Tenéis diferentes síntomas. Los que están en negrita son los más comunes, como indica aquí. La fiebre, tos seca y dificultad respiratoria, lo que llaman disnea. Vale, vale. ¿Dónde se ha cortado? Vale, ahora sí. Muy bien. Ahora, muy bien. Bueno, disculpar que parece ser que ha habido un corte del audio. Bueno, como estamos hablando, los mecanismos de transmisión, el mecanismo de transmisión de esta enfermedad es humano-humano, ¿vale? A través de secreciones de personas infectadas, secreciones nasofaringeas. Y la principal fuente de contagio es por inhalación de esas gotitas respiratorias de más de 5 micras, capaces de transmitirse a 2 metros de distancia. Como os comentaba, es muy importante el distanciamiento, esa distancia de seguridad mínima de 2 metros para evitar la inhalación de esas microgotitas con capacidad infectiva. En el caso de que no se pudiera mantener esa distancia, pues ya sabéis, tenemos las pantallas de protección colectiva, como las mamparas, o el tema de las mascarillas, las mascarillas EPI. Aquí estáis viendo esa liberación de microgotitas cuando una persona tose, en este caso es un
está tosiendo o no estornudando, cómo se forma esa nube de microgotitas, cómo se salen proyectadas con mayor o menor fuerza, según el tipo de tos, la intensidad de la tos. Y veis aquí esa nube de microgotitas. Algunas microgotitas permanecen más tiempo en el aire, otras más rápido al suelo. Esto depende del tamaño de esas microgotitas, como tenéis aquí. Las pequeñas viajan en forma de nube en el aire, y las más grandes, pues, por gravedad, más rápidamente al suelo. También depende de ese impulso, de qué tipo de acción hemos llevado a cabo, si es un estornudo, si es una tos, si estamos hablando. Aquí en esta representación veis que se producen microgotitas tanto al estornudar, al toser, al hablar. Lo que cambia es el número de microgotitas liberadas en esa acción. Al estornudar se liberan muchas más microgotitas, al toser algo menos y al hablar menos todavía, pero sí que se liberan. Incluso los tamaños de esas gotitas son semejantes prácticamente, como veis en esta gráfica. Hay gotitas mucho más pequeñas que forman esa nube, el tamaño de micras. Estamos hablando de gotitas que permanecen en el aire un tiempo relativamente importante. Estamos hablando incluso más de 20 minutos en el aire, y gotitas más grandes, como tenéis aquí, que van más rápidamente al suelo por gravedad. En pocos segundos o incluso a veces menos llegan al suelo. Al suelo o las superficies expuestas en ese momento. Hay que tener muy en cuenta eso. Hay que tener muy en cuenta esa formación de nube de gotitas muy pequeñitas que puede estar hasta más de 20 minutos en el aire, por sobre todo, como veremos más adelante, el tema de la ventilación de las estancias, de los locales, muy importante para evitar que, sobre todo en esa zona de clientes, se vaya acumulando esas microgotitas a medida que pasa el tiempo, a medida que van entrando clientes, que van pasando clientes, esas gotitas van a acumularse en ese ambiente, en el ambiente interior de los establecimientos, con lo cual es muy importante la ventilación. Y por la otra parte, por el otro tipo de gotitas que tenéis aquí de mayor tamaño, que van a ir directamente a superficies expuestas en ese momento, pues muy importante el tema de la higienización de esas superficies con la frecuencia necesaria, según la intensidad de uso, de contacto, pero también de si ha habido personas en las inmediaciones. Estamos hablando del tema de las mesas, sobre todo. Bueno, mesas, superficies de zona de atención primera al cliente, recepción. Bueno, aquí estáis viendo también otra representación de hasta dónde pueden llegar esas microgotitas. El caso de estornudo pueden llegar hasta 7-8 metros, un estornudo intenso. La velocidad con la que salen esas gotitas es el impulso que cogen, puede llegar hasta 7-8 metros, en la tos 2 metros y en la respiración normal más o menos 1,5 metros. Importante tenerlo en cuenta. También tenerlo en cuenta por el tema de lo que llaman la etiqueta respiratoria, que tiene que tener todo el mundo en cuenta, que cuando se tose o estornuda o estornudamos hay que o bien ponerse la parte interior del codo o con un pañuelo protegerse esa nariz, esa boca, para evitar ese impulso de esas microgotitas que van a llegar a más de 2 metros. Es importante tener esta precaución para con los demás, con los demás, tanto clientes, otros compañeros, etc. Aquí tenéis, pues bueno, la otra vía de transmisión es evidentemente también a través de esas secreciones nasofaringias, pero por ruta de contacto, ¿vale? Aquí tenéis pues una foto de una persona que estornuda y se pone la mano sin pañuelo. Y bueno, si no se higieniza la mano inmediatamente después de esta situación y toca posteriormente, ya sea al cabo de unos minutos, incluso al cabo de horas,
un elemento como puede ser un pomo, una agarradera, una barandilla, una silla, una mesa o cualquier elemento, cualquier superficie, va a dejar esa carga viral en esa superficie. Eso, claro, evidentemente en el caso que esta persona esté contagiada y tenga suficiente carga viral para que con sus secreciones nasofaringias tenga esa capacidad de contaminación. Luego vendría otra persona, tocaría ese elemento, como ese picaporte, no se higieniza la mano, se toca una mucosa, ya sea ocular, nasal o boca, o la mucosa de la boca, y se expone a ese contagio. Muy importante en este caso, pues bueno, lo que he comentado antes, lo que es la etiqueta respiratoria, evitar ponerse la mano cuando se estornuda o tose. En el caso que fuera así, la higienización inmediata de esa mano. Tener esas prácticas de higiene, estoy hablando sobre todo por el tema del personal, de no tocarse la boca, la nariz cuando se está trabajando, porque si somos asintomáticos, llevamos el virus y tenemos carga suficiente a través de esas actuaciones poco higiénicas y luego contacto con superficie, dejamos esa carga viral en las superficies y otras personas van a estar expuestas a esa contaminación. El otro tema que hemos hablado, muy importante, su higienización de las superficies de contacto múltiple, de frecuente contacto, muy importante para evitar que otra persona se pueda contaminar las manos y luego a través de esta práctica pues pueda contagiarse. Pues hay que tener muy en cuenta estos elementos de frecuencia de contacto importante, sobre todo por diferentes personas y sobre todo cuando van a ser de contacto por los clientes, porque se les presupone menos higiene que al personal del establecimiento. Y hablando de esa vía de ruta de contacto, muy importante tener en cuenta esa persistencia o viabilidad del virus en distintas superficies. Como tenéis aquí, esto depende mucho de las condiciones ambientales, tanto de temperatura como humedad. La mayor parte de los estudios para unas condiciones de 22 grados, 40% de humedad relativa, están dando estos valores de persistencia del virus en distintas superficies. Aquí veis el aire. En el aire, no es que el virus viaja solo en el aire, como hemos comentado, siempre hace a través de microgotitas, de aerosoles. En este caso, esto de las 3 horas, estaríamos hablando ya de esas microgotitas muy, muy pequeñas, aerosolizadas, ¿vale? Y como veis ahí puede durar hasta 3 horas. Gotitas más pequeñas, que son las más comunes cuando hablamos, esas de 5 micras, como he comentado, pueden durar hasta 20 minutos en el aire. Muy importante la ventilación, vuelvo a comentar. Luego en el cobre, la mayor parte de agarraderas, picaportes, están hechas de cobre por esta capacidad de ir limitando la viabilidad de microorganismos, tanto bacterias como virus. Ahí pueden durar hasta 4 horas. En el cartón, pues hasta un día. Tened muy en cuenta el cartón por el tema del embalaje de la materia prima o de aquellos productos que estamos recibiendo de nuestros proveedores, esa permanencia en esas cajas, en ese embalaje. Sobre el plástico, tenemos muchos envases de plástico, e incluso el Tetabrit también tiene un revestimiento plástico, tenlo muy en cuenta, que va a durar hasta 2 o 3 días ese virus. Claro, la carga viral o vírica posible, potencial, que pudiera tener esa superficie el primer día va a ser mayor que la del tercer día, pero puede haber carga viral y hay que tenerlo en cuenta. Como luego hablaremos en el tema, en las guías, la guía del ICTE para restauración, se establece que se higienice aquellos envases que han estado expuestos en el transporte al ambiente, por esa posible contaminación de los mismos. Los embalajes lo ideal es que no entren a las instalaciones, que se queden en la zona de recepción, que se desembale el producto y todo lo que entre en el almacén, las cámaras, vaya sin cajas.
Esto ya lo teníamos en cuenta antes, es una premisa en sistemas de seguridad alimentaria, pero ahora con el tema del SARS-CoV-2 todavía más importante a tener en cuenta. Desembalar en la zona de recepción, dejar esas cajas en un lugar que no suponga riesgo y lo antes posible que se evacúen al exterior a su contenedor pertinente. Luego el acero inoxidable de 2 a 3 días. Tiene de permanencia el virus. Tener en cuenta que las cocinas y muchos elementos, también la zona de sala, están hechos de acero inoxidable y bueno, pues tener muy en cuenta esta persistencia. Lo que hay que hacer es higienizar de forma frecuente y contra mayor uso, mayor intensidad de uso, mayor frecuencia de higienización. Aquí tenéis otros datos variando la humedad relativa, como veis con la variación de la humedad relativa, mayor humedad relativa, aparece una persistencia mayor en las superficies. Aquí tenéis, que no lo teníamos en este lado, el tema del vidrio. El vidrio dos días puede durar en el vidrio, en las botellas de cerveza, en botellines, refrescos, etc. En la ropa, 2 días, ¿vale? Ropa de trabajo. Tener en cuenta el tema de la ropa de trabajo, tiene una persistencia de 2 días. Como luego veremos, la ropa de trabajo se tiene que higienizar diariamente. Se tiene que hacer el cambio diario del vestuario de trabajo previamente higienizado. Importante tener esto en cuenta. El tema del dinero, pues, tiene una persistencia hasta en los billetes de 4 días. Las mascarillas muy importantes en la gestión del residuo mascarillas, tener en cuenta que tiene una persistencia de 4 días. Evidentemente vamos a higienizar las superficies con la frecuencia necesaria, pero tener en cuenta que también esta persistencia está relacionado con la carga que va a mantener con el paso del tiempo. Bueno, ¿cómo hacemos esa higienización de las superficies? ¿Qué podemos utilizar? Pues desinfectantes de los más comunes. El etanol, tenemos acceso al etanol, al alcohol de limpieza en cualquier supermercado. Hipoclorito sódico, estamos hablando de la lejía, también fácil acceso. Amonios cuaternarios. La mayor parte de los desinfectantes que hacemos uso en hostelería para limpieza y desinfección, para desinfección de las superficies, son amonios cuaternarios, son aquellos desinfectantes que nos suelen traer los proveedores. Bueno, hay que mirar que estén en la lista de virucidas del Ministerio de Sanidad, que estén registrados, autorizados como virucidas en ese listado. Y bueno, pues tenemos ahí en ese listado tanto la lejía, el hipoclorito sódico, como amonios cuaternarios y el etanol. La otra posibilidad de desinfección es por calor a 60 grados. Este tipo de desinfección, pues bueno, como veremos más adelante, lo vamos a utilizar para desinfectar o higienizar el vestuario de trabajo. Vestuario de trabajo, los tejidos, así también como la mantelería si es de tela. Hay que llegar a una temperatura en ese proceso de higienización a máquina de 60 grados como mínimo. Bueno, la otra situación de higienización por calor, bueno, combinada de calor y desinfectante, sería la higienización que llevamos a cabo de vajilla, cubertería en los equipos de lavado a máquina. También es obligatoria. En este caso, los equipos de lavado a máquina, como mínimo, tiene que llegar a 80 grados centígrados ya por seguridad alimentaria. Bueno, aquí tenéis el periodo de incubación de la enfermedad, que puede durar de 1 a 14 días, ese es el rango, 14 días, por eso lo de el periodo de cuarentena, que no son 40 días, sino 14 días, porque durante ese tiempo debe aparecer la sintomatología en una persona infectada. Lo más común es que aparezca a los 5 o 6 días de haberse infectado la persona por el SARS-CoV-2, aparecen los síntomas a los 5 o 6 días en la mayor parte de los casos, pero puede alargarse hasta 14 días. Pero hay que tener muy en cuenta que una persona
una persona que no tenga síntomas puede ser foco de transmisión de la enfermedad, de la COVID-19. Se cree, por los estudios los datos de los estudios a día de hoy, que la probabilidad, el potencial infectivo, sobre todo se da 1 o 2 días antes de la aparición de los síntomas. En ese momento esa persona tiene mayor carga viral, con lo cual tiene mayor capacidad infectiva. Es que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de cumplir esos requisitos de distanciamiento, mascarillas en su caso, de higiene de manos, etc. Porque el hecho de que los compañeros, las compañeras de trabajo o un cliente sea asintomático no supone que no tenga capacidad infectiva sobre el resto de las personas. Bueno, en el centro de trabajo, ¿cuáles son las fuentes de contagio? Pues ya lo hemos visto, de alguna manera, la fuente de contagio aérea, de trabajador a trabajador, de cliente a trabajador, o de trabajador a cliente y de cliente a cliente. Y a través de las superficies, por esa ruta de contacto. Esa ruta de contacto indirecta, previamente esa superficie debe haber sido contaminada por una persona con capacidad infectiva y luego tocada por otra persona que a su vez se toca las mucosas. Igual que en el caso anterior, entre trabajador y trabajador, entre cliente y trabajador y entre distintos clientes. Básicamente todas las medidas que se van a llevar a cabo y exigibles por la normativa van encaminadas a evitar estas fuentes de contagio, reducir esa posibilidad. Fundamental, situaciones de riesgo que podemos tener en el local, tanto en la zona de clientes como en la zona de trabajadores, espacios interiores exclusivos para el trabajo por parte de los trabajadores. La ruptura, está mal escrito aquí, disculpad, la ruptura de la distancia de seguridad de 2 metros. Esta es la medida fundamental, la distancia de seguridad de 2 metros entre distintos grupos de clientes, entre clientes y trabajadores y entre los mismos trabajadores. Si se va a romper, si se prevé que se vaya a romper esta distancia de seguridad de 2 metros, pues hay que establecer medidas, como es el uso de pantalla de protección, como es el uso de EPIs, las mascarillas EPI. Y la otra situación de riesgo son esas superficies, como he comentado, de contacto múltiple y frecuente. Por contacto múltiple me refiero a que lo tocan diferentes personas, ya sea trabajadores o también clientes. Y contra más frecuencia de uso, pues mayor es el riesgo. Aquí tenéis, pues bueno, aumentamos la frecuencia de contacto, aumentamos el número de personas que van a contactar con esa superficie, con lo cual se aumenta el riesgo. Hay que tener muy en cuenta esto a la hora de evaluar esas superficies de alto riesgo o esos puntos críticos a la hora de higienizar con frecuencia. Contra más riesgo, que este depende de la frecuencia de contacto, el número de personas que van a interactuar con esa superficie, pues para mayor número o mayor cantidad de desinfecciones a lo largo de la jornada. Bueno, ¿cuáles son esos puntos críticos de los que estamos hablando? Pues espacios de mayor afluencia y tránsito, estos pues recibirán más contactos y también más depósitos de estas microgotitas en las superficies expuestas. Elementos de servicio a los clientes como vajilla, cubertería, cristalería, botellas, mantelería, etcétera, que los clientes van a contactar con ellos y pueden, evidentemente, potencialmente contaminarlos si uno de ellos es portador del virus. Pulsadores, interruptores, pomos, barandillas, agarraderas, mesas, sillas, etcétera, evidentemente van a entrar en contacto con las manos de los clientes, la de los trabajadores, tener muy en cuenta estos puntos críticos. Y otros puntos críticos propios del trabajador, estamos hablando de los EPIs y la ropa de trabajo.
tener en cuenta que a través de la mascarilla va entrando, a través de ese sistema de filtración, el aire, y las gotitas van a ir acumulándose en esa superficie exterior de la mascarilla. Hay que tener muy en cuenta que esa carga viral va a ir aumentando a lo largo de la jornada del uso de esa mascarilla. Esa es un elemento de alto riesgo por la alta carga viral que puede tener la superficie de esta mascarilla, con lo cual hay que gestionar bien, pues, tanto cómo quitarse la mascarilla, como depositarla en esos cubos de basura con accionamiento por pedal y retirarlo diariamente, esos residuos, tanto mascarillas como pañuelos y otros elementos de limpieza. Y la ropa de trabajo. Como veremos más adelante, la ropa de trabajo se va a ir cargando potencialmente de ese virus y claro, es también una superficie con posibilidad de tener una carga viral elevada a lo largo, que se va a ir acumulando a lo largo de esa jornada. Importante, vuelvo a decir, la higienización diaria de la ropa o el vestuario de trabajo. El tema de la exposición del personal, ¿cuáles son, qué personal es el más expuesto a ese contagio? Pues esa exposición tanto aérea como de superficies, pues ese personal de trato directo al cliente. ¿De qué estamos hablando? Pues el de atención inicial al cliente. Muchos establecimientos de restauración se tiene una persona encargada de recibir a los clientes y indicarles si pueden tener mesa, si no, y acompañarles hacia la mesa. Estas personas van a tener mayor posibilidad de contagios si no se puede mantener esta distancia de seguridad. Luego tenemos las personas de cobro, que en algunas ocasiones es la misma persona que realiza esta atención inicial, si estamos en un mostrador. Esta persona va a interactuar también con el cliente, va a interactuar con superficies que ha contactado con el cliente, como estamos hablando por el dinero, puede ser las tarjetas, el datáfono, está más expuesta esta persona. Y luego el servicio de terraza o sala. Estas personas, evidentemente, están haciendo servicio de mesa y también tienen una cercanía con los clientes que en algunas ocasiones se puede romper esa distancia de seguridad de 2 metros. Y evidentemente estas personas de servicio de terraza o sala pues también van a recoger esos elementos de las mesas, tanto cubertería, vajilla y otros posibles elementos que se hayan sacado a petición del cliente, con lo cual en sus manos también potencialmente pueden llevar carga viral. Y luego hay que tener muy en cuenta también esas personas de limpieza general de las instalaciones. Evidentemente estas personas van a interactuar con más intensidad con superficies altamente contaminadas y hay que tenerlo muy en cuenta. Para estos casos concretos del personal de limpieza sí que sería recomendable el uso de guantes. Y a esto depende de la evaluación del riesgo de este puesto de trabajo. Pero tampoco hay que olvidar las personas de limpieza de lavavajillas, de la plonge, que también van a recibir esa cubertería, esa vajilla, con posibilidad de tener carga viral, con lo cual deben tener muy claro esta circunstancia y sobre todo evitarse durante esa jornada tocarse las mucosas de nariz, ojos, boca, especialmente si no se han higienizado las manos previamente. Con lo cual tenemos las personas de contacto directo con el cliente, 2 posibilidades de transmisión a través de vía aérea y de contacto con superficies, y luego las personas de limpieza, que sobre todo la vía de transmisión sería a través de esa ruta de contacto. Las medidas fundamentales, por tanto, son la del distanciamiento de seguridad, esos 2 metros, y en el caso que no se pudiera mantener esa distancia de seguridad, pues habría que implementar las barreras físicas, pantallas de protección, mamparas o el equipamiento por parte del personal
de EPIs, exactamente el tema de las mascarillas, las mascarillas FFP2 o FFP3. Otra medida fundamental, higiene de manos con la frecuencia necesaria de las instalaciones, de las manos, según la frecuencia de contacto y qué superficie estamos contactando, y la higiene de las superficies, igualmente según el nivel de contacto y de uso de esas superficies o elementos, equipos. Y luego tener muy en cuenta operativas de trabajo, protocolos, instrucciones, información al trabajador, formación del mismo para el uso de las EPIs necesarias, de los desinfectantes, no solo del trabajador, también el tema de instrucciones, información, también instrucciones verbales, información a través de cartelería o de señales hacia los clientes, para que cumplan medidas de distanciamiento, de espera, espera tanto a la hora de esperar su turno o que se les pueda dar la mesa en una zona determinada del establecimiento sin que se produzcan aglomeraciones, o sea, que se manteniendo esa distancia de esos grupos de personas que están esperando a que se les asigne una mesa, pero también en los baños. Luego veremos que los baños pues tienen restringida su afluencia, con lo cual la persona que ha podido ir al baño pues, y en ese momento está ocupado por el aforo máximo permitido, pues tendrá que esperar una determinada posición. Eso lo podemos dar información a través de cartelería y también señales en el suelo, indicando la posición de espera. Bueno, acabamos con, digamos, las nociones básicas del virus y vamos a hablar de lo que es la fase 2, que hemos entrado hoy aquí en la Comunidad Valenciana, en la fase 2 de reapertura de locales de hostelería y restauración para el consumo en el interior del local. Esto está recogido en la orden SND 414-2020 del 16 de mayo para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas para la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del plan para la transición hacia una nueva normalidad. ¿Vale? Prácticamente todo lo que vamos a hablar a partir de ahora es lo recogido en esta orden. Hay aspectos que están recogidos en órdenes anteriores, en la orden de 399, en la 388 o incluso en la última orden, la 458 del 30 de mayo, porque ahí se ha establecido esa modificación que hemos comentado antes sobre la capacidad de aforo de los aseos. El hecho de que la fase 2 esté recogida en esta orden no supone que no sigan vigentes aquellas especificaciones, aquellos requerimientos que estuvieron recogidos, están recogidos en las órdenes anteriores, siempre que no se contradigan con los requerimientos de la orden 414. Esto lo comento por el tema del takeaway, del delivery, o sea, comidas para llevar, reparto a domicilio, sigue estando vigente los requerimientos, las obligaciones, restricciones que aparecían en esas órdenes anteriores, salvo que se flexibilice en esta orden de la fase 2. Ahora lo veremos. Bueno, para lo que nos posibilita la fase 1 es la fase 2, disculpar, es la reapertura al interior del establecimiento, reapertura para el consumo de alimentos en el interior del establecimiento. Alimentos y bebidas. Claramente deja indicado esta orden que el ocio nocturno, los locales de ocio nocturno, discotecas, no podrán abrir en esta fase 2. Un condicionante importante es el aforo máximo del 40% de lo permitido en ese establecimiento por su licencia, el 40% del aforo. Podrá ser ampliable al 50% si así lo permitiera el gobierno autonómico. Y todavía no ha aparecido nada al respecto, con lo cual el aforo de los establecimientos será del 40% por ahora. El consumo únicamente
por parte del cliente únicamente sentado en mesa. El distanciamiento de las mesas debe ser de 2 metros como mínimo, entre mesas o agrupaciones de mesas. Y la disposición de las sillas, el número de sillas, sobre todo el número de sillas de cada mesa o agrupación de mesas, debe ser el acorde para permitir a los clientes que ocupen esa mesa o agrupación de mesas ese distanciamiento mínimo de seguridad. Y en ningún caso se permitirá el autoservicio en barra, ¿vale? La ocupación de barra para el servicio no es permitida en esta fase 2. Se permite en esta fase los productos de libre servicio, pero con las condiciones de asistido con pantalla de protección y emplatados individuales o monodosis y protegidos. Esto es básicamente para el tema de los buffets, buffets asistidos, para establecimientos, sobre todo el tema de los hoteles que tienen hoteles de gran capacidad, que sus restaurantes están en el formato de servicio buffet. Pues bueno, este buffet debe ser asistido, o sea, una persona, o sea, un trabajador o varios trabajadores deben asistir al cliente siempre con la interposición de mamparas de protección entre el cliente y el trabajador y estos productos, ya sean bebidas o alimentos. Y estos alimentos o bebidas deben estar emplatados de forma individual, o sea, en raciones o monodosis y protegidos, tapados, en envases que permitan su protección. Y aquí se flexibiliza lo que aparecía en la orden 388 del 3 de mayo al respecto del takeaway y delivery, exactamente del takeaway. El encargo en el propio establecimiento de comida para llevar. O sea, se podrá en esta fase hacer el encargo del pedido de comida para llevar en el propio establecimiento. Ya no es necesario que el pedido se haga vía telefónica o a través de una web del establecimiento. Se puede el cliente puede ir al establecimiento y allí mismo hacer el pedido de esos productos que va a recoger y se los va a llevar para consumo en el exterior, normalmente en casa. Pero bueno, luego ahora veremos que hay que tener muy en cuenta que tendremos que tener un espacio habilitado para tanto la realización de este pedido como la recogida del mismo. O sea, se va a tener que mantener lo establecido en la orden 388 de esas condiciones y restricciones para esta actividad de comidas para llevar. Pero ya se permite que se haga el pedido en el propio establecimiento. Bueno, el tema de las condiciones de las terrazas, que realmente es lo que aparecía en la orden 399, se mantiene los mismos requisitos, se considera terraza o bien que el espacio no sea cubierto o que si es cubierto que por lo menos 2 partes de esa zona, digamos si es rectangular o cuadrada, estén abiertas. O sea, como máximo dos paredes o paramentos en esa zona cubierta. Los otros lados de esa zona cubierta deben estar abiertos al exterior. Limitación de aforo de esa terraza al 50%, el aforo permitido el año anterior. Se puede obtener un permiso municipal para ampliar este espacio de terraza en el caso que se permitiera ese aumento de la superficie de la terraza por parte del ayuntamiento, pues el aumento en número de mesas sería proporcional a ese espacio añadido que se le ha permitido al establecimiento en esa terraza. Y la ocupación máxima de mesa y agrupaciones de mesas, al igual que
que en el espacio interior 10 clientes como máximo. Bueno, a partir de ahora vamos a ver los requerimientos que aparecen en la normativa, aquellas medidas de higiene y prevención, tanto, primero vamos a ver las medidas para con los trabajadores, luego vamos a ver medidas con el establecimiento, tener en cuenta en el establecimiento, y luego las medidas para con el como no cabía de otra manera, los trabajadores en aislamiento domiciliario o en cuarentena a causa del COVID-19 no podrán reincorporarse al centro de trabajo, o sea, al trabajo. Y aquellos trabajadores que en su domicilio presenten síntomas compatibles con el COVID-19, pero todavía no se han notificado, porque no están todavía en aislamiento ni en cuarentena, pero detecten ellos mismos que tienen síntomas compatibles con el COVID-19, ya lo hemos comentado, fiebre, dificultad respiratoria y tos seca. Si presentan alguno de estos síntomas compatibles con la enfermedad, pues deberían llamar al establecimiento, a su centro de trabajo, informando que están cursando alguno de estos síntomas para que a través del establecimiento se notifique esta situación al Servicio de Prevención de Riesgos Laborables y a la autoridad sanitaria, el número de teléfono habilitado por la Generalitat para la notificación de estos casos. Evidentemente, en este caso, la persona afectada no debería ir al centro de trabajo, debería evitar desplazarse al centro de trabajo porque va a poner en riesgo o puede poner en riesgo a clientes y compañeros y compañeras. Bueno, si la aparición de los síntomas, la sintomatología, aparece durante la jornada laboral, pues igualmente, como hemos dicho antes, se debe notificar de inmediato a este número habilitado por la Generalitat, el 900-300-555, informando de la aparición de estos síntomas en uno de los trabajadores. Y si hay un servicio de prevención, como debe ser, también se le dará notificación. En ese momento, como hemos comentado al inicio, este trabajador deberá colocarse de forma inmediata una mascarilla quirúrgica. Son aquellas mascarillas que evitan la transmisión, la difusión del contagio hacia los demás, ¿vale? Protegen a los demás del contagio. Es importante que el establecimiento disponga de este tipo de mascarillas para el caso de que una persona trabajadora desarrolle esos síntomas en el centro de trabajo y tenga que ponérsela para proteger al resto de trabajadores e incluso clientes. Y evidentemente esta persona abandonará de inmediato el centro de trabajo, dirigiéndose a casa para su cuarentena y posterior posible aislamiento domiciliario. Otras medidas a tener en cuenta para con el personal, pues fundamental, para que el personal pueda tener esa higiene de manos necesario por la disposición de gel hidroalcohólico, desinfectante en el lugar de trabajo, en esos puntos estratégicos que pueda necesitar el trabajador a lo largo de su espacio de trabajo, desde sus límites de puesto de trabajo. En cocinas, bueno, tenemos los lavamanos, agua y jabón, que tenemos nuestros dosificadores de jabón con acción desinfectante. En este caso, pues el tema del gel no sería necesario, pero sobre todo para el personal de sala, en puntos estratégicos de diferentes partes del establecimiento es necesario la presencia de gel hidroalcohólico. Y no cabe olvidarse también el tema de los vestuarios. O, por ejemplo, en la zona de recepción, muy importante, recepción de materia prima, por lo que hemos comentado anteriormente. Luego, tener en cuenta los equipos de protección, si no se pueden garantizar la distancia de seguridad interpersonal. Importante tener
la reserva suficiente de mascarillas FFP2 o P3 para el personal, para el uso en cada turno, el uso en cada jornada. Recordar que la vida útil, por decirlo de alguna manera, de las mascarillas es entre 4 y 8 horas, con lo cual cada día se tiene que renovar las mascarillas por parte del personal. Digamos que el titular de la empresa debe tener para cada jornada, cada turno, las mascarillas necesarias para esas personas, esos trabajadores que no pueden mantener esa distancia de seguridad, esos trabajadores que tienen ese riesgo de rotura de la distancia de seguridad. Y también algo muy importante tener en cuenta es la formación e información sobre el uso del EPIs, de estos EPIs, de estas mascarillas, incluso también los guantes en su caso, por el personal de limpieza, para el uso correcto de estos EPIs por parte de esos puestos, de estas personas que están ocupando estos puestos de trabajo. Ahí, como hablaremos después, por el tema de la cartelería en los vestuarios, en determinadas zonas de trabajo, indicándoles el uso adecuado de estos EPIs, tanto a la hora de colocárselos como a la hora de quitárselos, pero también es obligatoria una formación sobre estas pautas que estamos hablando, como así se respalda a través de lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborables, que obliga al empresario a formar a sus trabajadores para minimizar el riesgo, a los riesgos que está expuesto en su puesto de trabajo. Y ahora tenemos un nuevo riesgo que es la posibilidad de contagio del SARS-CoV-2 para los trabajadores, con lo cual es inevitable y es muy importante que se formen los trabajadores ante esta situación de contingencia que tenemos. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es la sustitución si tenemos el fichaje del trabajador mediante huella, pues deberíamos sustituirlo por otra forma que no suponga interactuar con una superficie. Y en el caso que no se pueda hacer o que no se haga, pues establecer un protocolo de desinfección tras cada uso de ese método de fichaje con contacto, pero a ser posible sustituido por otra fórmula que evite el contacto por diferentes trabajadores de la misma superficie. Y algo que tener también muy en cuenta es la disposición de los puestos de trabajo a nivel espacial y de funciones del puesto, y también de los turnos, cómo gestionamos los turnos para evitar esas afluencias, posibles afluencias elevadas. Hay que restringir los turnos, especialmente los turnos en los vestuarios, que es el momento que se puede acumular más gente trabajadora, y determinar, posiblemente habrá que determinar distintos de trabajo, distintos turnos de entrada en el vestuario, para evitar esa afluencia elevada que pueda producir esa rotura de la distancia de seguridad en esa estancia. Bueno, hemos visto las medidas de seguridad y higiene con los trabajadores y ahora vamos a ver las medidas de higiene para la actividad. En cuanto a higienización adecuada, según la intensidad de uso de los establecimientos, o sea, se establecerá una higienización con la suficiente frecuencia e intensidad dependiendo de la afluencia en las distintas estancias del establecimiento. Hay que prestar especial atención a las zonas de uso común, sobre todo zonas de uso con los clientes, donde pueden permanecer los clientes, incluso zonas comunes también privadas de los trabajadores, como son el tema de los vestuarios y aseos, fundamentalmente. Y las superficies de puntos críticos, esas superficies de contacto frecuente. Pautas a tener en cuenta en esa desinfección, en esa higienización, pues tener muy en cuenta los desinfectantes utilizados. Ya sabemos que tienen que estar autorizados por el Ministerio de Sanidad y registrados como actividad virucida, con actividad virucida. En cuanto a los materiales que se han utilizado para la desinfección, limpieza de las superficies, pues hay que
que desecharlos al final de la jornada, o incluso deberíamos priorizar el uso del papel de celulosa de un solo uso. Lavado de manos posterior de estas personas que están realizando esta higienización de superficies. Y tener muy en cuenta los puestos de trabajo compartidos. A la hora de finalizar la jornada de ese puesto de trabajo, pues desinfectar esos equipos, esas superficies expuestas al trabajador, para que cuando sea ocupado por otro trabajador, esa superficie no supongan un riesgo de contagio para esta ocupación nueva. Y como hemos comentado anteriormente, los uniformes tienen que desinfectarse de forma diaria y como mínimo debemos de llegar a 60 grados en esa desinfección, que tiene que ser mecánica, a través de equipos de lavado, o sea, lavadoras. Hay que tener también muy en cuenta la protección, a su vez, de estos equipos, de este vestuario, uniforme, una vez ha higienizado, pues meterlo en una bolsa hasta que el trabajador lo tenga que tener disponible para su cambio en el vestuario. Porque hay que priorizar el lavado por parte de la empresa de este vestuario de trabajo, que se debe disponer diariamente para cada jornada de forma higiénica al trabajador, para esa jornada. Si no fuera posible, porque no tenemos este equipamiento de lavado de vestuario en el local, bueno, el trabajador puede llevarse este vestuario para ser lavado en casa, pero se le debe dar las instrucciones pertinentes para una higienización conforme de este vestuario. Más medidas con la instalación. Como hemos comentado antes, fundamental la ventilación diaria de las instalaciones. El mínimo necesario para renovar el aire de la instalación de forma diaria. Para que haya una renovación suficiente del aire diariamente. En la orden 399 se establecía 5 minutos al día. En esta nueva orden no se establece este tiempo, pero sí que dice algo que no estaba recogido en la otra, que es un mínimo necesario para la renovación total de ese área en la instalación, con lo cual, bueno, como mínimo 5 minutos, siguiendo la pauta de la primera, pero lo necesario para la renovación del aire de la instalación. Igualmente estaba recogido en la orden 399 el uso de los ascensores y montacargas al uso imprescindible, y serán ocupados como máximo por una persona, a no ser que se pueda mantener esa distancia de seguridad de 2 metros dentro del habitáculo de este montacargas o ascensor. En esta orden se establece que los aseos de uso compartido, clientes, trabajadores, o los aseos de los clientes, sea de ocupación máxima por una persona. Pero en la última orden, en la orden 458 del 30 de mayo, se establece una modificación de la orden que establece los requerimientos de la fase 2 y ahí se incluye esta situación. Para aseos de menos de 4 metros cuadrados se sigue restringiendo a la ocupación máxima de una persona. Pero para aseos de más de 4 metros cuadrados que dispongan de más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será de 1/3 de las cabinas o urinarios, de la suma de los mismos, manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros. Siempre que se pueda mantener esta distancia de seguridad, que se supone que cuando tienen más de 4 metros cuadrados se va a poder mantener esta distancia de seguridad. Esta situación se debe deben los clientes estar informados por cartelería de esta situación, dependiendo del tipo de aseos o baños que tengamos, de la ocupación máxima de una persona, o 2 personas, o 3 personas, o 4, dependiendo de la capacidad de esos aseos. En la orden anterior, el 399 establecía que la higienización de los vestuarios fuera de 6 veces al día. En esta orden no se recoge esta frecuencia de 6 veces al día, simplemente se dice
una higienización reforzada de la instalación, del espacio de esta estancia, de baños o aseos. Fomentar el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico. Se sigue permitiendo el uso de dinero efectivo, billetes, monedas, pero se debe priorizar el uso de lo que son las tarjetas, otros métodos de pago que no supongan un contacto de forma electrónica. Hay que tener muy en cuenta la higienización de los datáfonos, que entrarán en contacto tanto con trabajadores como clientes, especialmente lo que son las teclas para indicar el código. También se debería establecer, que esto no lo recoge en la orden, pero deberíamos tener en cuenta que lo ideal sería que solo una persona se encargara del cobro para minimizar el contacto por diferentes trabajadores de este datáfono, que se especificara para un determinado puesto de trabajo que solo y exclusivamente esa persona va a realizar el cobro y va a utilizar este elemento del datáfono. Al igual que el TPU. El TPU no lo van a tocar los clientes, pero se debería establecer, restringir el uso por solo un trabajador para evitar estar higienizando este equipo entre un trabajador o otro. Y luego hay que tener muy en cuenta que debemos disponer de papeleras con tapa y pedal para depositar los desechos, como pañuelos, incluso el tema de las mascarillas o cualquier otro elemento de desecho. Estas papeleras deben estar tanto en los espacios ocupados por los clientes como los espacios ocupados interiores, ocupados exclusivamente por los trabajadores. Y la evacuación y limpieza de los depósitos, la bolsa con los depósitos de esta papelera debe ser diaria. Bueno, a partir de ahora vamos a ver las medidas de higiene y prevención hacia los clientes. Higienización del local, de la parte de aquellas estancias expuestas a los clientes, donde pueden permanecer los clientes, como mínimo una vez al día. Hay que tener muy en cuenta las mesas y las sillas, la higienización entre ocupación de clientes, entre cliente y cliente o grupos de clientes. Hay que higienizar mediante esos productos con capacidad virucida y autorizados y registrados por el Ministerio, esas mesas que hayan sido ocupadas por otros clientes y sillas antes de ser ocupadas por nuevos clientes. Aquí es fundamental pues establecer un protocolo de ocupación de mesas y que el cliente tenga claro que antes de sentarse en la mesa se le debe dar paso, se le debe asignar mesas, la mesa y las sillas, porque se deben higienizar previamente esas mesas y esas sillas. Debemos informar al cliente que en muchas ocasiones desconoce las obligaciones legales de la actividad. Y aparte deberíamos tener, a ser posible, una señalización de la zona donde deben esperar esos clientes a que se les asigne una mesa. Hay que priorizar la mantelería o salvamanteles de un solo uso, o en caso que no sean de un solo uso, de usar y tirar, como son estos de papel, se debe hacer el cambio entre clientes y posterior lavado como mínimo, lavado a máquina como mínimo a 60 grados, igual que dijimos para el tema de los vestuarios. El lavado de la mantelería o salvamanteles de tela debe ser después de cada uso de cliente. O sea, una vez ha sido ocupada la mesa, se ha retirado los clientes de esa mesa y procedemos al cambio a la limpieza de esa mesa, esa mantelería o salvamanteles de tela debe ser retirado para su posterior higienización para que se le pueda dar un nuevo uso.
Disposición de gel hidroalcohólico desinfectante en la entrada del establecimiento y a la salida de los baños. Eso se incorpora nuevo en la orden 399, donde recogíamos las obligaciones y restricciones para la apertura de las terrazas. Solo se hablaba de gel hidroalcohólico a la salida del establecimiento o la entrada del establecimiento. En esta orden se incorpora también la disposición de dosificador de gel hidroalcohólico a la salida de los baños. Y siempre ambos geles, también para los dispensadores de los trabajadores, siempre deben de estar en condiciones de uso, o sea, que funcionen bien y sobre todo que tengan gel o desinfectante en su interior. Hay que hacer una vigilancia de que estos elementos no se quedan sin el producto en el interior. Más medidas de higiene hacia el cliente, de higiene y de prevención. Evitar cartas de un solo uso. Se prohíbe, se establece la prohibición de uso de cartas, de cartas de uso común. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, pues tener la carta en una pizarra, en un cartel, o disponer o posibilitar la visualización de la carta por parte de los clientes a través de medios electrónicos, por ejemplo, por descarga de un PDF a través de un código QR al que pueden acceder a través de su dispositivo móvil, o a través de la página web a la que pueden acceder también con sus dispositivos móviles. El almacenamiento de la vajilla, cubertería, cristalería, mantelería y otros elementos auxiliares de servicio de mesa se deben guardar en un recinto cerrado, ya sea un armario, una habitación, y si no pudiera guardarse de esta manera protegida, pues debemos protegerlo por distanciamiento de las zonas de tránsito o de paso, tanto de clientes como de personal, en una zona de no tránsito de personas. Hay que eliminar, al igual que indicaba la orden 399 para las terrazas, pues igualmente para las mesas del interior del local, eliminar los productos de autoservicio como servilleteros, vinagreras, aceiteras, palilleros, etcétera, priorizando el uso de monodosis, monodosis de aceite, monodosis de vinagre, palillos protegidos por su envase, etcétera, individual. Y debemos tener en cuenta el itinerario para evitar aglomeraciones, tanto de trabajadores como clientes. O sea, a la hora de diseñar la disposición de las mesas en el interior del local, hay que tener muy en cuenta esos flujos de personas, pues tanto en la entrada y ocupación de mesas como en la ida hacia los baños, o los de los trabajadores en cuanto al servicio de sala, tanto de cocina a mesa o de mesa a cocina o barra. Hay que tener en cuenta estos flujos de personas para establecer esos espacios suficientes de pasillo, de tránsito. Bueno, como otra medida hacia el cliente, el personal de sala debe garantizar la distancia de seguridad con el cliente y aplicar procedimientos de higiene y prevención necesarios. A ser posible, se debería, creo que lo hemos comentado anteriormente, establecer un protocolo de servicio de mesa que permitiera el distanciamiento en lo posible con el cliente en esa distancia de seguridad de 2 metros. Bueno, hay procedimientos que se pueden establecer para que los debe de conocer el personal, se le dan esas instrucciones al personal para que el servicio de mesas ocupadas ya por los clientes, se minimice esa posible ruptura del distanciamiento de seguridad. Y si no fuera posible, pues se debería establecer el uso de los EPIs necesarios, de las mascarillas FP2 o P3. Bueno, y luego tener muy en cuenta la higiene, evidentemente, de manos, de superficies. El personal debe tener muy en cuenta en el momento que ha podido tocar una superficie con posibilidad potencial de contaminación, que debe proceder a su higienización de las manos, y evidentemente de sillas y mesas.
Bueno, hasta aquí las medidas establecidas para la apertura del interior, que ya sabéis que por ahora es de un 40%. En las terrazas se sigue manteniendo la apertura en un aforo del 50%. Y vamos a ver en qué queda el tema del takeaway y delivery. Lo que no se contradiga la nueva orden respecto a la orden que permitía esta actividad de takeaway, que es la 388 del 3 de mayo, pues sigue esas restricciones y especificaciones siguen permaneciendo vigentes. Y aquí lo tenemos, un desglose de esta situación. El reparto preferente a personas mayores de 65 años para el tema de delivery y también de takeaway. Ya sabéis que este grupo de población mayor de 65 años es un grupo vulnerable y hay que tenerlo en cuenta a la hora de darle prioridad para evitar que tenga posible situación de mayor afluencia y mayor posibilidad de contagio. Y como hemos dicho anteriormente, en la nueva orden se establece, la nueva orden, la 414 de apertura de servicio en el interior, se establece esta posibilidad de pedido en el propio establecimiento. Esto ha cambiado. Antes era a nivel telefónico o mediante web, correo, etcétera, a distancia, y ahora ya se posibilita que se haga el pedido en el propio establecimiento. Pero no hay que olvidarse que debemos de tener un espacio habilitado y señalizado para recogida y pago de este servicio. Y claro, debería estar separado y evidentemente distanciado de esa zona donde van a estar otros clientes ocupando mesas para el consumo de alimentos en el propio establecimiento. Deberíamos tener claramente, por lo menos señalizado y separado, que quede claro dónde se realiza este servicio de takeaway. Bueno, lo de posibilidad de solicitud y recogida de pedidos en vehículos, si se dispone de estos puntos habilitados, entonces sabéis que es para este tipo de franquicia de comidas rápidas, pues bueno, se sigue manteniendo evidentemente. Y lo de la apertura al público solo en horario de recogida, pues bueno, ahora mismo será el horario de apertura de establecimientos en el interior, y también en terraza. Ya esa restricción horaria de sola apertura en horario de recogida ya no tiene sentido. El tema de las medidas de higiene y de seguridad para esa actividad de takeaway y delivery, pues venía recogido a la disposición de geles hidroalcohólicos a la entrada, papeleras con tapa y pedal no manual y bolsa en la salida, tiempo de permanencia estrictamente necesario. Bueno, pues estas medidas se siguen manteniendo en ese espacio habilitado para ese servicio. Y tampoco esta situación de en la zona habilitada para ese servicio un cliente por trabajador que está despachando, ¿vale? Máximo. Si hay más de un trabajador despachando, pues se puede habilitar la posible presencia de más de un cliente, siempre que se pueda mantener esa distancia de seguridad de 2 metros entre ellos y, evidentemente, entre el trabajador y los clientes. Y si no fuera posible, pues pantalla de protección o mascarilla. Y bien, no está recogida aquí, pero los alimentos deben de estar protegidos, igual que hemos dicho antes para el servicio de bufete asistido, protegidos de la posible contaminación y el material y envase de estos productos deben ser los adecuados, con declaración conforme de contacto con los alimentos, como así lo establece la normativa de seguridad alimentaria. Bueno, hasta lo que hemos visto hasta ahora es las medidas que quedan recogidas en las distintas órdenes preceptivas para cada situación, y básicamente todo lo que hemos visto está recogido en la orden SND 414 de 2020 del 16 de mayo, salvo el tema de los aseos, que viene recogido
en la última orden, la 458, esa posibilidad de ser ocupados por más de una persona si cumple los requisitos de más de 4 metros cuadrados y con distintos urinarios o sea, más de un urinario o cabinas, múltiples urinarios o cabinas y a un tercio. Bueno, pero podemos tener en cuenta y deberíamos tener en cuenta más aspectos de la actividad para prevenir la posibilidad de contagio tanto de trabajadores como de clientes. En esa circunstancia debemos tener en cuenta, bueno, pues hacer una evaluación inicial. ¿Quién debe hacer esa evaluación inicial de la situación en la que se encuentra el establecimiento? Tanto a nivel estructural, de equipamiento, como de puestos de trabajo. Pues una persona designada a un grupo de trabajo. O sea, sería muy adecuado que se le diera la designación de esta función de encargarse de lo que vamos a ver a partir de ahora a una persona o grupo de trabajo. Esta persona se encargará de esa evaluación inicial del establecimiento para comprobar el cumplimiento de esas obligaciones legales y recomendaciones. Y si no se cumplen, pues hacer las oportunas variaciones o adaptaciones en el local, en el equipamiento. Y también que tenga en cuenta los puestos de trabajo respecto al riesgo de contagio. Como hemos comentado, hay puestos de trabajo con un especial riesgo de contagio, como el servicio atención al cliente, servicio de mesas en sala, y las personas que realizan las labores de limpieza y desinfección generales y de vajilla y cubertería. Son los puestos de trabajo con mayor riesgo. Y también hay que tener muy en cuenta las personas con características de vulnerabilidad. Hay que estudiar si dentro de la plantilla hay trabajadores con características de grupos de vulnerabilidad. ¿De qué estamos hablando? Pues personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares crónicas, inmunodeficiencias, con cáncer en fase de tratamiento activo, embarazadas o mayores de 60 años. Estas personas, si se contagian, la enfermedad puede tener un componente bastante más grave, con lo cual se consideran vulnerables, grupos vulnerables, y a la hora de establecer qué puestos de trabajo van a desempeñar, hay que tenerlo muy en cuenta para separarlos de esos puestos de riesgo, ¿vale? Digamos, cambiarles el puesto de trabajo a puestos de menor riesgo, y establecer la necesidad o no de la utilización de EPIs en esa situación de vulnerabilidad. Este grupo de trabajo, esta persona designada, debe de implementar las posibles medidas necesarias para la adaptación del establecimiento a las obligaciones y recomendaciones aparecidas o descubiertas a partir de esa evaluación inicial. Las medidas necesarias por puesto de trabajo, establecer instrucciones, sistemas de protección de colectiva o individual, las EPIs necesarias según los puestos de trabajo, de esas personas vulnerables dentro de la plantilla, posibles reubicaciones de esos puestos de trabajo en personas vulnerables, etcétera. De todas maneras, siempre se debe apoyar en los servicios de prevención de riesgos laborales, que deberían hacer esa evaluación por puesto de trabajo del riesgo de contagio de COVID-19. Y luego establecer un sistema de comunicación y participación de los trabajadores en la toma de decisiones de esas medidas preventivas a poner en práctica. Ese grupo de trabajo también debería hacer esa revisión y ese seguimiento frecuente, constante en el tiempo, del buen funcionamiento de las medidas tomadas, los protocolos, procedimientos o pautas establecidas para la detección de posibles deficiencias o disfunciones de las mismas. Tanto para comprobar que funcionan bien, como para comprobar que realmente son eficaces. Y estar atentos a nuevos cambios legislativos o recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias para establecer la adaptación
a las mismas. Otro aspecto de que debe tener en cuenta este grupo de trabajo, la persona designada o la persona designada para compras, es la necesidad de tener esos equipos, esos dispensadores, las papeleras necesarios y el material de los mismos, el gel hidroalcohólico, los desinfectantes, los productos químicos para desinfección de la instalación, el papel de limpieza, el material de limpieza y los EPIs, pues mantener las reservas necesarias, el stock necesario, porque hay que tener muy en cuenta que se va a necesitar mayor stock porque se va a dar mayor uso tanto de gel hidroalcohólicos como desinfectantes, como de papel y de alguna manera anticiparse a posibles momentos de escasez. Muy importante el tema de los EPIs. Tener en cuenta que las mascarillas tienen que tener carácter EPI, para cuando se vaya a utilizar con trabajadores expuestos en puestos de trabajo que no se pueda mantener los 2 metros de la distancia de seguridad. Y para asegurarse que cumplen los requisitos, tiene que tener marcado C. Hay que fijarse muy bien que los EPIs que se compran tengan marcado C. Ya no solo las mascarillas, sino los posibles guantes que se vayan a utilizar. Y, evidentemente, tener muy en cuenta ese listado de productos virucidas a la hora de adquirir esos productos para la desinfección. En el caso de que no se pueda abastecer en un momento puntual de estos productos del listado, pues bueno, pues establecer un plan B de productos alternativos que bueno, que por lo menos tengan los mismos principios activos de los productos que aparecen en el listado del Ministerio de Sanidad, al igual que la situación de las mascarillas, en el momento que por lo que sea no hubiera posibilidad, por escasez de las mascarillas EPI, de las FFP2 o P3, pues tener, bueno, alternativas como las mascarillas higiénicas. También a la hora de qué aspectos abordar, porque bueno, esa reubicación de mobiliario o equipamiento para poder tener esos espacios lo más diáfanos posibles, esos pasillos, posibilitar pasillos más amplios para poder diferenciar incluso sentidos de tránsito, diferentes pasillos o diferentes tránsitos en un único sentido. Eso ayuda mucho a minimizar el riesgo de rotura de la distancia de seguridad. Evitaríamos también así los posibles cruces en los flujos, sobre todo entre clientes y trabajadores, entre los propios clientes y entre trabajadores que lleven sucio y lleven limpio. Hay que establecer también, incluso a la hora de establecer, asignar funciones de puesto, diferenciar puestos que estén tocando superficies, vamos a decir, limpias respecto a los que están tocando superficies sucias. Un ejemplo claro es el personal de sala, pues las personas que sirven que sean distintas a las personas que recogen lo que es la cubertería, vajilla de las mesas y otros elementos. Así evitaremos la posibilidad de contaminación de las superficies limpias y reduciremos la posibilidad de contagio. Incluso también hay que tener muy en cuenta la asignación de espacios de trabajo, o sea, acotamiento de los movimientos de los puestos de trabajo. Esto también ayudaría mucho a evitar esos cruces entre el personal y, por lo tanto, reduciríamos la posibilidad de contagio. Como hemos comentado anteriormente, y así también se recoge en la orden, esa necesidad de informar a los trabajadores en el uso correcto de EPIs, pero también debemos tener en cuenta esa información de los riesgos de contagio, de las medidas de prevención a adoptar en las instalaciones en su puesto de trabajo, de los productos químicos que se vayan a utilizar.
y también de la información a los clientes, esas recomendaciones, esas normas, esas restricciones del uso de las instalaciones por parte de los clientes. Y para ello, pues bueno, pues muy importante tener en cuenta esa señalización, ese marcado de zonas de espera, de flujos, esa cartelería informativa, y otros aspectos a abordar, pues la gestión de residuos, cómo se va a hacer, tanto en la zona de clientes como en los vestuarios, la verificación de equipos críticos, como son las máquinas de lavado, tanto del vestuario como de la vajilla y cubertería, el control de horarios y turnos, que también se debe establecer para evitar esas afluencias que impidan esa distancia de seguridad, por ejemplo, a la hora de la entrada en el vestuario de los trabajadores. Posiblemente hay que establecer dos turnos o 3 si es necesario. Y la implantación y correcta operatividad del sistema APPCC es muy importante también para minimizar el riesgo de contagio ya con los productos, aunque no hay evidencias científicas de que el SARS-CoV-2 se contagia a través del consumo de alimentos, pero establecer un plan de limpieza y desinfección adecuado, de gestión de residuos, de higienización de superficies en cocina, pues posibilita también una mayor seguridad. Bueno, en cuanto a señales, pues bueno, aquí tenemos ejemplos de señalización, de provisión de zona de paso para los clientes, de marcas de dónde tiene que esperarse el cliente, ya sea por marcas de este tipo, de azules con el fondo, bueno, o blancas con el fondo azul, estas marcas de señalización de peligro para determinar hasta dónde puedan llegar el cliente en espera, por ejemplo, para el servicio de takeaway o espera que se le asigne una mesa. Luego, cartelería tipo o señales tipo de mantenimiento de la distancia de 2 metros, por ejemplo, para el tema de los baños. Otras como espere su turno. El tema de los postes, bastante útil sobre todo para demarcar zonas distintas, como hemos dicho, la zona de takeaway, respecto a la otra zona del establecimiento de servicio en mesa o zonas de espera de clientes antes de que se le asigne una mesa. Luego podemos también tener señales de flujo de personas en distintos sentidos para determinar la diferencia en un sentido y en otro de distintos pasillos. Cartelería para los clientes, también para los trabajadores, de cómo se hace lavado correcto de manos, ya sea con agua y jabón o con gel hidroalcohólico, la higienización correcta de manos, la cartelería indicando la presencia en un determinado punto de ese gel hidroalcohólico, como sería en la entrada del establecimiento o a la salida de los baños, o la ocupación máxima de personas en esos aseos. Lo hemos indicado, puede ser de una persona, pero si se cumplen ciertos requisitos puede ser dos personas, 3 personas, 4 personas, indicando también en la misma cartelería que se debe establecer esa distancia mínima de seguridad. Otra cartelería informativa para los clientes sobre buenas prácticas en los centros de trabajo, aportada por el Ministerio. Cartelería, por ejemplo, que podríamos tener en la zona de cocina y sobre todo en vestuarios para el personal que necesita utilizar guantes, como ese personal de limpieza, cómo debería quitarse de forma correcta esos guantes para evitar ese contagio y minimizar ese riesgo, esas superficies expuestas. Y otra cartelería como esta de Hostelería España, para lo que es el interior de las instalaciones, para el personal. Cartelería informativa, medidas de seguridad y de higiene. O, por ejemplo, cartelería informativa de donde están las papeleras, tanto para los clientes, que está aquí para deposita aquí el material de pañuelo, el material de desecho, como para la cartelería que podemos poner en los vestuarios para el desecho de los EPIs y de los pañuelos y otros elementos de desecho. Tenemos más cartelería para los clientes,
como indicando esa cartelera que indica que se higienizará las mesas y las sillas antes del uso, que esperen su turno, que se les asignará una mesa cuando esté dispuesta. Más cartelería, como la que indica que se prioriza el pago mediante formas electrónicas, de que no se puede utilizar los equipos de autoservicio, como de autoservicio de bebidas, o incluso podríamos estar hablando del tema de las máquinas de tabaco, incluso de juego, que deben mantener las distancias de seguridad también con otros clientes, con el personal. Y bueno, por último también informar del uso de las mascarillas. Cuando se determine que un puesto de trabajo necesita un EPI de protección de las vías aéreas, entonces las mascarillas tienen que ser las adecuadas, tienen que ser las FFP2 o FFP3 y evidentemente deben tener marcado CE, de conformidad europea. En el caso de que no hubiera un momento puntual abastecimiento, pues se pueden utilizar en esa situación mascarillas higiénicas. Pero realmente estas mascarillas higiénicas no tienen la misma eficacia de protección, con lo cual no se pueden considerar EPIs. Pero sí que deberíamos comprobar que cumplen por lo menos una norma UNE. Y luego deberíamos tener también mascarillas quirúrgicas en el caso de que aparecieran esos síntomas en algún trabajador compatibles con la COVID-19, para que se las pusiera antes de abandonar el centro de trabajo. Bueno, como comentaba anteriormente, las mascarillas higiénicas, bueno, pues hay distintos tipos, mascarillas que cumplen las especificaciones de la norma UNE 0064 y la 65. Lo ideal es que si tuviéramos que tener mascarillas higiénicas porque no tenemos posibilidad de las FFP2 o P3, por lo menos que cumplieran esta norma UNE. Hay otras mascarillas que no cumplen estas normas UNE, pero cumplen otras que, bueno, de menor eficacia o seguridad, y luego mascarillas sin ningún tipo de especificaciones que bueno, la verdad que estas de nivel de protección pues es muy limitado. Ya sabéis que hay mascarillas reutilizables, no reutilizables, esto lo indica en las instrucciones de base del propio producto. Las no reutilizables, como veis ahí, tienen un mayor eficacia de filtración, con lo cual es más seguro su uso. Las mascarillas quirúrgicas, bueno, pues evidentemente también tienen que tener el marcado CE, deben estar bajo esta norma UNE. Y las mascarillas EPIs, como he venido comentando, para la protección frente al SARS-CoV-2, esas microgotitas, deben por lo menos ser FFP2 o P3. Las de FFP1 no servirían porque es filtro de partículas de mayor tamaño, partículas de suspensión de mayor tamaño, con lo cual como mínimo tienen que ser FFP2 o FFP3. Deben de tener como EPI que son marcado CE, la norma UNE sería la EN 149 y también se indica en la propia mascarilla y el envase si son reutilizables o no reutilizables. Bueno, también comentar que aquí no aparece que las mascarillas FFP2 o P3 es preferible que no lleven filtro, que no lleven esa válvula, porque si llevan esa válvula protegen a la persona que las llevan puestas, pero no protegen a las personas que están a su alrededor, ¿vale? Esa valvulita exactamente. Con lo cual, si son sin válvula de respiración, pues la protección es tanto de fuera hacia adentro como de dentro hacia afuera. Y bueno, por ahora terminamos la exposición o el seminario. Muy bien, Alberto. Mira, tenía ya el micro conectado,
porque Sí. digo, ya tenemos solo 20 minutitos, 19 para preguntas y ha habido bastantes. Sí que Ujú. es cierto que creo que algunas las has ido resolviendo, pero quizá la gente las las deja y entonces, bueno, pues vamos a darle un repasito a alguna de ellas. Me pregunta Ujú. si está permitido el uso del aire acondicionado. No hay prohibición al uso del aire acondicionado. Lo que sí que se establece en las guías es tener muy en cuenta la limpieza de los filtros del aire acondicionado, ¿vale? Ujú. Tenemos de aumentar esa frecuencia de limpieza, tenerlo muy en cuenta. Y una cosa que no está recogida, pero sí que es aconsejable tener muy en cuenta, es el flujo de ese aire, por dónde va. Porque si tenemos mesas dispuestas de tal manera que el flujo de aire va a llevarse esas microgotitas de una mesa hacia otra mesa, aunque las tengamos en una distancia de seguridad de 2 metros, posiblemente no será suficiente. Con lo cual hay que tener muy en cuenta a la hora de disponer las mesas eh, ese flujo de aire acondicionado. Ya no solo aire acondicionado, sino también el tema de colocación de ventiladores. ¿Cómo colocamos los ventiladores para no poner en riesgo a mesas que están alejadas o entre el ventilador y otra mesa? Porque ese flujo de aire puede hacer que esa nube de microgotitas se desplace pues a metros de distancia y poner en riesgo a otros trabajadores, no, a otros clientes. Pero que sería igualmente, digamos que sería igualmente perjudicial en este sentido si no está bien definido el aire acondicionado o el ventilador, quizá más incluso el ventilador, ¿no? Claro, no está recogido en la orden, que con su Ujú. prohibición de uso ni nada al respecto, pero es muy recomendable por la seguridad y la salud de los trabajadores y sobre todo de los clientes, tener muy en cuenta esos flujos de aire, por dónde van a circular, y si van a llevar esas nubes de microgotitas de un sitio a otro, con lo cual estamos aumentando el riesgo en la instalación. Y puede ser preferible en algunos casos pues no poner el aire acondicionado y abrir las ventanas, porque el tema de ventilar la instalación, que ventilar no es con el aire acondicionado, sino abriendo las ventanas, es fundamental para que se disipen esas microgotitas fuera del interior de los establecimientos, con lo cual, cogiendo las dos cosas, pues en muchas ocasiones es mejor pues ventilar, abrir las ventanas y no tener aire acondicionado encendido o los ventiladores. Y si se tienen, tener muy en cuenta hacia dónde va el aire y si hay interposición de mesas en ese flujo de aire, porque pondremos en riesgo a clientes, y clientes o incluso trabajadores. Perfecto. Me preguntan también si es, o te preguntan, mejor dicho, ¿es obligatoria la cartelería informativa en la entrada del local o en zonas como los baños, donde se indique cómo lavarse las manos y demás? ¿Es obligatorio? A ver, hay cartelería que sí, hay que no. O sea, realmente que se informe al cliente sí que es obligatorio del uso adecuado de las instalaciones. Y a partir de ahí deberíamos tener la cartelería suficiente para informarle de las condiciones de restricción de uso de instalaciones, como la ocupación máxima de los baños, de la disposición de los geles. Entonces, no se especifica exactamente qué cartelerías, pero deberíamos de tenerla suficiente para que el personal y los clientes, que son los que desconocen menos la normativa, pues tuviera la información suficiente para mantener un nivel adecuado de higiene, de distancias de seguridad y del uso adecuado de las instalaciones y no poner en riesgo a otros clientes, incluso a otros trabajadores. Bien. Pues, Luego esta pregunta yo creo que es que surge siempre cada vez que hablamos de restaurantes. ¿Distancia entre mesas o entre sillas de las mesas? Yo creo que sí, siempre está ahí presente, ¿no? sí, a ver, la lógica te dice que debería ser, si la distancia de seguridad son 2 metros, debería ser entre silla y silla ocupada. Pero en la orden especifica 2 metros entre mesas o agrupaciones de mesas, con lo cual son 2 metros entre mesas, no entre Ujú. sillas de una agrupación o mesa distinta. Bien. No sé si me explico, ¿no? O sea, podemos tener, Sí, sí. es que cuando digo, porque se puede confundir entre la distancia entre sillas de la misma mesa. Lo que dice la orden entre sillas de la misma mesa o agrupación de mesas es que sea el número adecuado para que los ocupantes o comensales de la misma mesa o agrupación de mesas puedan mantener la distancia de seguridad, pero no indica que sea 2 metros entre las sillas de la misma mesa o agrupación de mesas, sino que se posibilite que mantengan
una distancia de seguridad suficiente. Pero lo que sí que está claro son los 2 metros de distancia entre mesa y mesa, ocupada por distintos clientes. Perfecto. Luego aquí hay una pregunta relativa al tema de los aseos, al número de personas que podrían entrar en el aseo, teniendo 2 aseos individuales por cada sexo y solo una sala por aseo. ¿Podrías hacer ahí un repaso del tema aseos y personas? Sí, lo que se indica es, si es de más de 4 metros cuadrados el espacio de los aseos, habría que sumarle, digamos, las cabinas y el espacio ese común entre cabinas. Si es de más de 4 metros cuadrados, puede ocuparse por más de una persona, siempre que tengan urinarios y cabinas suficientes, pero a 1/3 de esa suma de urinarios y cabinas. Y siempre que se puedan mantener los 2 metros de distancia en ese espacio. Eso es lo que indica esta orden, digamos, esta modificación nueva de la orden 458 sobre los aseos. Con lo cual hay que evaluar en qué situación está cada establecimiento. Si entendemos que es un aseo con una cabina para mujeres y otra cabina para hombres, estamos hablando no sé si es exactamente así, de 2 váteres, 2 cabinas. Me está hablando de 2 aseos individuales para cada sexo y solo una sala por aseo. Entiendo que es una sala común para cada 2 aseos de sexo, ¿no? Hay que evaluar si hay 4 metros cuadrados en ese espacio común de ambos, de tanto las 2 cabinas como el espacio de aseo, aseo mixto, digamos. Si cumple que sean 4 metros cuadrados, si en ese espacio de aseo entre cabinas se puede mantener a los 2 metros de distancia o no, y la ocupación sería a 1/3. A 1/3 de 2 se queda en 1. En esa, claro, en esa situación concreta. Claro. Vale. Luego nos están hablando de los platos para compartir. Evidentemente, bueno, yo te hago la pregunta. ¿Los platos de croquetas, calamares, pescaditos, tal, para compartir, es posible? Mira, ayer justamente pues, vi en un noticiario, en un telediario, que bueno, de todas las noticias, o ayer o esta mañana, que hablaban de que no se pueden compartir platos en una mesa. No está recogido en ninguna orden esta circunstancia, ¿vale? Con lo cual, en clientes de la misma mesa sí que pueden compartir plato. No hay ninguna restricción en las órdenes que han aparecido hasta ahora. Si aparece en alguna nueva orden a nivel, por ejemplo, autonómico, que sí que lo indica, pero por ahora no ha aparecido ninguna, que indican esta restricción, con lo cual sí que se pueden compartir platos por los mismos comensales de la misma mesa, evidentemente. Bueno, claro, lo que pasa es que ahí sería un poco, quizá el sentido común nos diría que siendo de la misma unidad familiar tiene cierto sentido, siendo de distinta unidad familiar, no sé si el sentido común lo aconseja, ¿no? Bueno, a ver, el sentido común, claro, si son de distintas unidades familiares que no están compartiendo vivienda. Son convivientes. Convivientes, correcto. Tener en cuenta, claro, lo lógico es que cada uno tenga su cubierto. Lo que no deben compartir es cubiertos. El plato no lo van a tocar porque van a comer del plato. Y bueno, a través de los alimentos no está comprobado científicamente que se pueda contagiar una persona con el COVID. Con lo cual, con estas 3 circunstancias, si cada uno tiene su cubierto y pincha de croquetas de un mismo plato compartido, no tiene por qué contagiarse. Otra cosa es que intercambien tenedores, cuchillos, o estén moviendo todos el plato. Entonces sí que se posibilita el contagio por esa superficie de plato o de cubierto. Perfecto. Otra pregunta es si el cliente debe acceder Disculpa, Esther, es que claro, un momentito, es que quiero dejar claro, hay cosas que entran dentro de la responsabilidad de cada grupo de clientes, como el mantenimiento a distancia entre ellos dentro de una mesa. Tú puedes disponer 4 sillas en una mesa y ellos acercarse tanto a la mesa que estén a medio metro de distancia entre ellos, o menos todavía, porque, claro, ahí no le puedes restringir al cliente que no se acerque de uno a otro, que se separe, ¿no? Pues ahí está su responsabilidad a la hora de distanciarse y no tocar elementos o no darse la mano entre ellos, por decir alguna cosa.
tú lo que debes disponer las sillas en máximas para que puedan ellos mantener la distancia, y ya no solo eso, sino que hay alrededor de la mesa, porque si hay una pared o hay una lámpara ahí que dificulta que uno se eche para atrás, pues estás dificultando la separación entre ellos. Pero hay una responsabilidad de ellos que cabe en ellos, que está en ellos, igual que lo de compartir cubiertos en la misma mesa y estar tocando ese plato. Digo, enlazando con lo que estaba hablando antes de compartir plato. Nos Discúlpame, preguntas Mester, te he cortado. ¿el qué? Que discúlpame que te he cortado así bruscamente. No, tranquilo, no. Fenomenal, porque yo creo que merece la pena que también hagamos hincapié en la responsabilidad de cada uno. Es decir, una Claro, cosa es la normativa y otra cosa es la responsabilidad o el sentido común del que hablamos, ¿no? del cliente, claro, así Que está. eso es personal de cada cliente y que yo creo que es lo que debería imperar siempre, pero bueno, Claro. independientemente de las normativas. Así es. Nos comentan, a la hora de entrar en el establecimiento, ¿es obligatorio que el cliente lo haga con mascarilla? No. No. No, bueno, sí, el cliente, a ver, en un espacio cerrado, en principio, en la fase que estamos, sí que se obliga a que en los espacios cerrados Se acceda se lleve con la mascarilla. mascarilla, ¿vale? Se accede con mascarilla. No hace falta que sea EPI porque no estamos hablando de un trabajo, es el cliente puede llevar mascarilla higiénica, pero claro, luego en la mesa pues se va a tener que quitar la mascarilla y Claro, el cliente obviamente. una vez se incorpora a la mesa, se le asigna a la mesa y se sienta, pues evidentemente ahí no vaya, porque ahí sí que podemos mantener esa distancia de seguridad que se contempla en la orden donde hay que llevar mascarilla en los espacios cerrados y cuando no se pueda mantener el distanciamiento de seguridad. Muy bien. O sea, a Luego, priori sí que debería llevar mascarilla al entrar. Otra cosa. vale, vale. Dime. Luego, nos comentan que hay, bueno, una persona en concreto que dice que en el hotel donde ella trabaja donde está, Sí. se utiliza máquina de cubiertos con arena para secarlos. Que entiende que se pueden utilizar, lo pregunta si se pueden utilizar y luego pregunta ¿cada cuánto tiempo deberían cambiar esa arena? Bueno, menuda pregunta. A ver, no hay ninguna restricción al uso de estas máquinas para sacar brillo a la cubertería. No hay nada, lo que hay que tener muy claro que esta cubertería debe pasar por una higienización a máquina, o sea, por el tren de lavado o lavavajillas. Y este tren de lavado o lavavajillas debe llegar como mínimo 80 grados de temperatura en el proceso de higienización, de desinfección. Eso es lo único. Lo de la arena, hombre, si toda esa cubertería que metemos en esa máquina está higienizada, no tiene por qué tener carga microbiana y menos del COVID. Si la persona que ha cargado también esta máquina pues ha tenido las medidas de higiene de manos adecuadas y no están contaminadas, con lo cual es lo que ponga las especificaciones, las instrucciones de la máquina, el cambiado de esa arena. Yo ahí desconozco, supongo que dependerá del tipo de arena y el tipo de máquina y la frecuencia de uso de esta máquina en cuanto a la renovación de esa arena. Pero todos los cubiertos que metemos en esa máquina se presupone que están higienizados. Perfecto. Luego preguntan en el caso de los establecimientos que trabajan en régimen de buffet y que cuentan con máquinas de café o zumo, si el hecho de poner un camarero que sea el que dispense al cliente ese café, ese zumo y el cliente no lo haga directamente, permitiría el mantener estas máquinas. Sí, claro. Sí, se pueden mantener las Obviamente, cámaras siempre que no sea el cliente el que acceda a esas máquinas, sino que haya efectivamente. un servicio asistido entre el cliente y la máquina, que es una persona del servicio de sala o de barra. Vale, luego preguntan un poco por el tema siempre del reciclaje de, bueno, pues de los elementos que sirven de los EPIs, ¿no? De los guantes, del papel, de tal. Ajá. Si habría que, de alguna forma, desecharlos en contenedores de papel, en contenedores de plástico si son guantes, o habría que tener unos contenedores específicos. No, hay que desecharlos. Bueno, dentro del local tiene que estar su papelera específica que hemos habilitado para ello, ya sabéis, con esos requerimientos que tengan pues, en su interior como cabe de otra, que sea de accionamiento por pedal. Y ahí vamos a desechar
elementos desechables y entre ellos están los guantes y las mascarillas que utiliza el personal y luego en las papeleras para los clientes, pues también estos elementos, pañuelos. ¿Dónde van a ir esas bolsas? Bueno, diariamente, como mínimo diariamente, se tienen que cerrar adecuadamente las bolsas, sacarle la bolsa y llevarlo a donde? Al contenedor de residuos general. Es el contenedor que tiramos los residuos de alimentos. O sea, porque hay que tener muy en cuenta que los otros contenedores no son, o sea, el contenedor de envase no es el contenedor de plásticos, el contenedor de envases es el contenedor de envases, que estamos hablando de envases de plástico, envases Tetabric, latas y otro tipo de envase, pero es envase, no plástico. O sea, los guantes van al contenedor de residuo general. De orgánicos. Del orgánico general. Sí, bueno, es que ahora hay muchos municipios que tienen un contenedor específico de orgánico, donde solo se tira lo orgánico. El contenedor que normalmente suelen ser grises o verdes, el que se ha utilizado todavía, donde la gente tira lo que no sabe dónde va, en otros contenedores, el genérico, sí, es ahí donde tiene que ir mascarillas y los guantes y el papel de contaminado. Vale. Dos preguntas respecto a las mascarillas. ¿Se puede utilizar mascarilla hecha de tela pero con filtro? Y otra, ¿se puede utilizar pantalla y no utilizar mascarilla? A ver, supongo que me lo están preguntando para los trabajadores. Sí, entiendo Pues que son sí. trabajadores, claro. A ver, si se determina que el puesto de trabajo necesita el uso de una mascarilla EPI, porque se va a romper la distancia de seguridad en más de un momento, por sus características del puesto de trabajo, es obligatorio que esa mascarilla sea FFP2 o P3 como mínimo, P2, ¿vale? Como mínimo P2, con lo cual debe ser una mascarilla FFP2 como mínimo, con las características de la mascarilla FFP2, marcado CE, con lo cual todo lo que hagamos de más, pues bueno, pues está bien, todo lo que pongamos de medidas de seguridad de más, como que el que no necesite llevar esa mascarilla lleve mascarillas higiénicas, por ejemplo, como un ejemplo, el personal de sala va a necesitar mascarillas FFP2 si es necesario, las llevará puesto. Y el resto de personal, aunque no esté en contacto cercano con el cliente, puede llevar sus mascarillas higiénicas o las mascarillas que consideren oportunas. No hay ninguna restricción a que lleve otro tipo de mascarillas, pero el que va a estar expuesto a una distancia menor de 2 metros con los clientes, ese es necesario que lleve su mascarilla EPI. ¿Vale? Y que no es sustituible por una pantalla. La pantalla es, además claro, de, si quiere, pero no correcto, es sustituible por la mascarilla. correcto. Se me ¿no? había olvidado el tema de las pantallas. Entiendo que habla de pantallas faciales, estas pantallas Sí. que se ponen delante de la cara, cogidas Sí. con una especie de diadema y tal. Es un añadido, o sea, son añadidos, pero no sustituyen el uso de EPI, de De la mascarilla EPI. mascarilla. Vale. Entiendo que lo... ¡Ay, Alberto! Ay, Sí, te ¿no he estoy? perdido. Te Estoy he aquí, estoy perdido, aquí. Alberto. Esther, Sí, hola, ¿me sí. oyes? Yo te ¿Hola? oigo, pero espera un ¿No me ves? momentito. A ver. Hemos... ¿Alberto? Sí, estoy aquí, estoy aquí. A ver. Bueno, pues yo he perdido la conexión en este momento. Entonces, bueno, finalmente solo tenía ya que decir que habíamos finalizado las preguntas. Vaya. Con lo Ah, cual, pues. con lo Pues, cual, ay. a ver. Yo te estoy oyendo. Bueno, pues como ya me oyes, no Sí. hace falta que me veáis. Simplemente, bueno, pues agradecerte una vez más toda la información que nos has aportado. Realmente hemos llegado además a las 2 de la tarde en punto con todas estas cuestiones, con lo cual, nada, simplemente emplazaros para la próxima semana, donde ya también hablaremos de las medidas a implantar en la fase número 3 en estos, para reducir los riesgos de restauración. Y nada, agradecerte como siempre a ti y a la Asociación Provincial vuestras aportaciones a la hora de informar a los profesionales del sector. Bueno, nada. Un placer. Muchas gracias a ti también, Esther, y a todos los que Venga, han estado escuchando. muy bien. Un abrazo para todos entonces. Hasta Igualmente, y la próxima ánimo. sesión. Hasta la semana que viene. Adiós.
Ay, ahora vuelve.